Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy vamos a aprender a realizar tablas de frecuencia, pero en este caso vamos a realizarlas para variables cuantitativas. En un video anterior vimos cómo realizar tablas de frecuencia con variables cualitativas. Recordemos, las variables cuantitativas son aquellas que se representan mediante cantidades numéricas. Es decir, como por ejemplo la altura de una persona, la talla de su pie, etc. Vamos a realizar tablas con variables cuantitativas que tienen una ligera diferencia a la hora de construirlas en relación a las tablas con variables cualitativas. Y la diferencia radica en que al inicio, las clases para la primera columna de nuestra tabla debemos realizarla mediante intervalos. Esos intervalos los debemos construir teniendo en cuenta lo siguiente. Primero debemos determinar el rango numérico que poseemos para realizar nuestra tabla de frecuencias. Ese rango lo vamos a encontrar mediante una operación muy fácil. Debemos coger el dato mayor y restarle el dato menor. El resultado es el rango numérico del cual disponemos para realizar nuestra tabla de frecuencias. Una vez hecho eso, lo segundo que debemos determinar es cuántos intervalos vamos a realizar. Es decir, vamos a determinar el número o la cantidad de intervalos que equivaldría a la cantidad de filas que lleva nuestra tabla. Y ese número de intervalos lo vamos a calcular mediante una operación muy sencilla, la raíz cuadrada del número de datos. Hay otras fórmulas que determinan un poco más, de manera más exacta, que cuántos intervalos debe llevar una tabla, pero en este caso, como estamos viendo lo básico, vamos a realizarlo de esta forma. Raíz cuadrada del número de datos, es decir, la cantidad de datos que dispongamos para hacer la tabla. Y una vez realizado estos dos, necesitamos calcular el tamaño o la amplitud de cada intervalo. El tamaño de cada intervalo o también la amplitud. Cualquiera de los dos nombres lo podemos encontrar en textos en páginas. Y para hallar ese tamaño simplemente debemos dividir lo que me dio el rango entre el número de intervalos. Bien, entonces el rango es desde dónde hasta dónde, qué rango de números, de cantidad numéricas tenemos para llevar a cabo nuestra tabla de frecuencias. El número de intervalos es cuántos intervalos voy a organizar para realizar mi tabla de frecuencias, que es prácticamente cuántas filas va a llevar. Y el tamaño o amplitud sería qué tamaño lleva cada uno de esos eh, intervalos. Qué amplitud, qué cantidad de números lleva cada uno de esos intervalos. Ahora, después de haber realizado esto, pues organizaremos la tabla de frecuencias y en la tabla de frecuencias pondremos cada una de sus respectivas frecuencias, añadiendo algo nuevo que vamos a ver más adelante, que es la marca de clase. Bien, vamos a realizar esto con un ejemplo. Una tabla de frecuencias es algo de pronto a veces un poco extenso de construir. Vamos a realizar un solo ejemplo en este video. Como pueden ver acá, les estoy dejando los datos que corresponden a un estudio que se realizó con 60 plantas, en las cuales se determinó durante 60 días su crecimiento en centímetros. Se observó esas plantas para determinar los factores de crecimiento y podemos ver que algunas plantas crecieron 123 centímetros, otras 116, otras 167, etc. Lo que vamos a hacer entonces es, con estos datos, construir una tabla de frecuencias. Bien. Entonces, para realizar nuestra tabla de frecuencias, lo primero que debemos hacer es calcular lo que le decía anteriormente. ¿Cuál es el rango? ¿Cuántos intervalos voy a realizar? Y
cuál es el tamaño de cada intervalo. Empecemos entonces con el rango. Para hallar el rango, entonces tengo que restar el dato mayor menos el dato menor. Buscamos acá entonces en nuestra tabla de los datos y encontramos que el dato mayor es 198 y el dato menor es 100. Entonces restamos 198 menos 100, por lo cual el rango me da 98. Ya tengo el rango, vamos a hallar el número de intervalos. El número de intervalos, como lo dije anteriormente, es la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Observemos que entonces los datos que tenemos aquí corresponden a 50 plantas, es decir, son 50 datos. Entonces, para hallar el número de intervalos debo calcular la raíz cuadrada de 50. La raíz cuadrada de 50, exactamente 7,07, etcétera, más decimales. Pero entonces, como estamos hablando de que el número de intervalos es cuántos intervalos voy a realizar, es decir, cuántas filas va a llevar mi tabla de frecuencias, debo aproximarlo a un valor entero. En este caso lo voy a aproximar a 7 para que mi tabla tenga 7 intervalos, es decir, 7 filas. Y finalmente voy a calcular el tamaño de cada intervalo o la amplitud. Y entonces para esto debo dividir el rango, que es 98, entre el número de intervalos, que es 7. Realizamos esta división, da 14. Dio exacto. En el caso de que no dé exacto, podemos tomar dos decisiones, dependiendo de los números con los que estemos trabajando. O aproximarlo o trabajar con decimal. Eso depende de los datos. En este caso, los datos que yo estoy trabajando, como podemos ver, no son números decimales, no son cantidades con cifras decimales, entonces yo no trabajaría con cifras decimales, yo lo aproximaría. Afortunadamente me dio exacto, no hay necesidad de aproximarlo. Pero en el caso que estemos trabajando con números decimales, entonces deberíamos dejarlo así, tal como está, y no aproximarlo a una cantidad entera. Listo, tengo los datos para iniciar mi tabla de frecuencias. Voy a empezar a desarrollar mi tabla de frecuencias acá. Ya saben, la construcción de una tabla de frecuencias. Primera columna. Bien. En la primera columna, entonces, ponemos la clase, de qué se trata, la variable, lo que me estaban preguntando. Entonces aquí vamos a poner el crecimiento en centímetros. Bien, aquí va a ir en la primera columna el crecimiento en centímetros. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que calculamos ahorita, a estos datos que tengo acá con estas operaciones realizadas, debo hacer 7 intervalos, es decir, 7 filas, y cada intervalo va a tener 14 números de diferencia, 14 números de amplitud. Es decir, que mirando el dato menor en la tabla de frecuencias, en la tabla de datos, observamos que el dato menor es 100, vamos a empezar desde 100, entonces nuestra tabla de frecuencias empieza desde 100, 100, el primer intervalo va desde 100 y como la amplitud es 14, debo aumentarle 14. Entonces a este 100 le sumo 14, entonces da 114, es decir que el primer intervalo va desde 100 hasta 114. Este es el primero. Vamos para el segundo. Entonces el segundo va desde 115, que es el siguiente, sumémosle 14 también. 115 más 14, 129. Y ese es nuestro segundo intervalo. Y así sucesivamente continuamos creando nuestros intervalos. Tercer intervalo desde 130
hasta, sumémosle 14, 144. Y aquí tenemos nuestro tercer intervalo. Hagámoslo con color negro. Aquí está, nuestro tercer intervalo. Así sucesivamente hasta que completemos todos los intervalos que dijimos que íbamos a realizar, que son 7. Desde 145 hasta 145 más 14, 159. Siguiente intervalo. Ahora desde 160 hasta, sumémosle 14, 174. Llevamos 5 intervalos, faltan 2. Desde 175, sumémosle 14 hasta 189. Y el último, 2, 4, 6, sí, ya sería el último. Sumémosle desde 190, sumémosle 14 hasta 204. Podríamos pensar que de pronto nos quedó mal, teniendo en cuenta que el dato mayor es 198. Al organizar la tabla de frecuencias, no es importante que nos dé exacto. Lo que sí es importante es que este último número no sea menor que el dato mayor, porque eso significaría que estaríamos dejando por fuera de la tabla de frecuencias algunos datos. No importa que sea un poquito mayor, tampoco exageradamente, pero sí lo importante es que no sea menor y no dejemos datos por fuera de nuestra tabla de frecuencias. Al final aquí pondremos o dejamos un espacio para el total. Bien, ya tenemos entonces construida la primera parte de nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a empezar a poner las frecuencias. Primera frecuencia, ya sabemos que es la frecuencia absoluta, representada con F minúscula. Debemos contar cuántos datos hay entre 100 y 114. Revisemos acá atrás. Coloreados con color amarillo los datos que están entre 100 y 114. Entonces nos vamos a dar cuenta que entre 100 y 114 hay 5 datos. Ahí lo dejo con el color amarillo. Revisemos ahora cuántos hay entre 115 y 129, incluyendo el dato 115 y el dato 129. Aquí los tenemos, coloreados con otro color, los que están entre 115 y 129, color azul los coloreé. Vamos entonces a escribirlo acá, son 14. Hay 14. Eso significa que 14 plantas crecieron entre 115 y 129 centímetros. Y así sucesivamente, voy a seguir contando. Aquí les muestro ya coloreadas cada uno de los intervalos. Solamente es contar cuántos hay en cada uno de los intervalos y luego escribir el número correspondiente acá. Entre 130 y 144 hay 8 datos. Entre 145 y 159 hay 6. Entre 160 y 174 hay 8. Entre 175 y 189 hay 8 también. Y finalmente entre 190 y 204 solo hay 1. Si tenemos realizado el conteo de manera
correcta, si hemos hecho esta parte bien, entonces la suma me debe dar el total de datos, que fueron 50. Sumemos 5 más 14, 19, y 8, 27, y 6, 33, y 8, 41, y 8, 49, y 1, 50. Perfecto. Bien, esa es la frecuencia absoluta. La hallamos de acá, contando en cada uno de los intervalos cuántos datos había. Continuemos con nuestra tabla de frecuencias. La siguiente frecuencia que vamos a calcular es la frecuencia relativa. Ya sabemos en qué consiste la frecuencia relativa. Es cuestión de dividir lo que me dé la frecuencia entre el total. Es decir, para la primera debo dividir 5 entre 50. ¿Cuánto es la división de 5 entre 50? 0,1. Y así sucesivamente debo continuar realizando las demás divisiones. 14 dividido en 50, 8 dividido en 50, etcétera. Todas las divisiones. Entonces realicemos las divisiones. 14 dividido en 50. El resultado es 0,28. En el caso cuando los resultados den decimales infinitos, debemos escribir en la frecuencia relativa como mínimo 3 decimales. Mínimo 3 decimales. En el caso que los resultados sean un decimal exacto, pues dejamos lo que nos dé ahí. Pero mínimo debemos escribir para los decimales infinitos, periódicos, mínimo 3 decimales. Continuemos la división entonces. 8 dividido en 50. 8 dividido en 50 me dan 0,16. Luego 6 dividido en 50. 0,12. Luego 8 dividido en 50 nuevamente. 0,16. Borremos acá. Luego otra vez 8 dividido en 50. 0,16. Y finalmente 1 dividido en 50, el resultado es 0,02. En ninguno de estos decimales tuve el resultado de un decimal infinito periódico, pero recuerden que si eso sucede utilizaremos mínimo 3 decimales. Si es correcto lo que acabo de realizar, la suma de todas las frecuencias relativas me debe dar 1. Entonces sumaremos 0,1 más 0,28 más 0,16 más 0,12 más 0,16 más 0,16 más 0,02. Eso me da 1, exactos. De pronto puede suceder que cuando obtengo resultados en la frecuencia relativa con decimales periódicos infinitos y tengo que utilizar solamente los 3 primeros decimales, no me dé exactamente 1 al sumarlos, pero me debe dar entonces muy aproximado a 1, es decir, algo así como 0,998, por muy alejado que esté. Bien, ahora, después de la frecuencia relativa, vamos a proceder a calcular los porcentajes. Recordemos que los porcentajes se hallan multiplicando la frecuencia relativa por 100, es decir, los resultados anteriormente obtenidos en decimales los multiplico por 100. Basta con correr la coma 2 lugares a la derecha, es decir, que 0,1 se convierte en 10%. 10% de las plantas, obtuvieron un crecimiento entre 100 y 114 centímetros. 0,28 por 100 me da el 28%.
0,16 por 100, 16%, aquí 12%, aquí 16%, 16 también y 2%. Tenemos el resultado de haber sumado de haber hallado todos los porcentajes. Si es correcto, la suma de los porcentajes me debe dar todas el 100%. Teniendo en cuenta que en algunos casos de los decimales anteriormente calculados en la frecuencia relativa se recortan por ser infinitos, entonces es posible que la suma me dé, por muy alejado, 99,8. Pero en realidad el resultado debe ser 100. Si sumamos aquí 10 más 28 son 38, 48, 54, más 12, 66 y 16, 76, 82 y 16 son 92, 98 y 2, 100. Perfecto, 100 exactos, 100%. Ese es el porcentaje. Tenemos otras frecuencias para calcular, que sería la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada se halla con las frecuencias, la frecuencia absoluta, voy a escribirlo acá, esa se halla con esta, y se debe hacer una suma acumulando los resultados anteriores. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Entonces tenemos en primer lugar, en el primer intervalo, 5. Acumulamos con el siguiente intervalo, o sea, con la siguiente fila, sumamos entonces 5 más 14 van 19. Sumémosle la siguiente fila que es 8, entonces 19 más 8 son 27. Sumémosle la siguiente fila, 27 más 6, 33. Sumémosle la siguiente fila, 33 más 8 son 41. 41 más 8 son 49. Y 49 más 1 son 50. Ya tenemos nuestra frecuencia acumulada. No hay un total para esta frecuencia porque, como se acaban de dar cuenta, en la última fila me debe dar el total de datos. También podemos calcular la frecuencia relativa acumulada, F mayúscula R. La frecuencia relativa acumulada es hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero no con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia relativa. O sea, esta la calculamos con la frecuencia relativa. Entonces, utilizando la frecuencia relativa, vamos sumando. La primera fila tiene 0,1. Sumamos con la siguiente fila, que es 0,28. Al sumarlas me da 0,38. Sumémosle la siguiente fila, que es 0,16. Da 0,54. Luego, 0,54 más 0,12 son 0,66. Luego le sumamos 0,16, tendríamos 0,82. Luego otra vez 0,16 da 0,98. Y 0,98 más 0,02 da 1. Nuevamente obtuvimos el total al final de la tabla, por lo cual no es necesario poner un total en la parte inferior de la columna. Por eso esta ni esta llevan total. Bien, otra cosa que tiene diferente estas tablas de frecuencia es que al finalizar podemos o debemos hallar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el número que representa a cada una de las clases, es decir, a cada uno de nuestros intervalos, los intervalos que construimos desde el comienzo. ¿Cómo hallamos ese número que los representa? Muy sencillo. Esta va a ser la última columna. Aquí vamos a hallar la marca de clase, X. La pueden representar en diferentes textos con
con diferentes letras, X, M, de marca de clase, etcétera, X sub I. Yo la voy a dejar simplemente X para que comprendamos un poco mejor. Se llama marca de clase. Y la marca de clase no es otra cosa más que el número que está en el medio de cada intervalo. Es decir, si yo escribiera todos los números desde el 100 hasta el 114, ¿cuál es el número que estaría en la mitad? Como hallar la mediana de cada uno de los intervalos. Bien, para hallar esa marca de clase, sencillamente hacemos una pequeña operación. Cogemos cada uno de los intervalos y cogemos el límite superior, le sumamos el límite inferior y lo dividimos entre 2. Ahí obtenemos la marca de clase. ¿Cuál es el límite superior y el límite inferior? Pues los dos números que tenemos en cada intervalo, el menor y el mayor. Es decir, que para el primer intervalo, por ejemplo, debo sumar 100 más 14. Entonces haría la operación de 100 más 114, perdón. Y lo que me dé esa división lo divido entre 2. 100 más 114 son 214, dividido en 2 son 107. Es decir, que la marca de clase de nuestro primer intervalo es 107. Y la escribo acá. Voy a cambiarle el color a esto. Pongámosle este azul. 107. Para el segundo intervalo, entonces tengo que sumar 115 más 129. Lo hacemos acá entonces. 115 más 129. Lo que me dé lo divido entre 2. La suma da 144. Dividido entre 2. Perdón, 244 dividido entre 2 da 122. O sea que aquí tenemos 122. Y así sucesivamente con cada uno de los intervalos hallo la marca de clase. En el siguiente sería 130. Vamos en este. 130 más 144. Lo que me dé lo divido entre 2. Me da 137. Lo mismo con el siguiente intervalo. 145 más 159. Lo que me dé dividido entre 2. 152. En el siguiente 160 más 174 y lo que me dé dividido entre 2, 167. En el siguiente 175 más 189, lo que me dé lo dividimos entre 2, da 182. Y en el último 190 más 204, lo que me dé dividido entre 7, 197. Y esa es la marca de clase. ¿Cuál es la finalidad de hallar la marca de clase? La marca de clase nos va a ayudar a calcular medidas de tendencia central en tablas agrupadas. Pero entonces eso lo veremos en otro video. Recuerden las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Bien, eso es todo por el video de hoy. Así realizamos tablas de frecuencia con variables cuantitativas. Es un procedimiento un poco más extenso que las tablas sencillas con variables cualitativas, pero a través de la práctica lograremos resolverlas de una manera rápida. Bien, entonces hemos terminado el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube o darle me gusta, seguir mi página de Facebook. Les dejo el enlace en la descripción. Hasta luego, que estén bien mis pupilos.